7:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas sociales. Vamos de inmediato a identificar los temas que vamos a tratar en el día de hoy. La intempestiva visita de Roger Stone. Las buenas nuevas de Trump. La excursión ministerial de RD por el mundo infame de Bukele. El presunto responsable del tumbe de drogas en Loma de Cabrera se lava las manos. ¿Cómo debe continuar el diálogo con los expresidentes? Esas son las interrogantes, las temáticas que nos proponemos desarrollar en el día de hoy. Quiero saludar un anuncio hecho por Alex Rodríguez, que lo hizo ayer junto al ministro de Turismo, David Collado. Es una inversión de más de 1,000 millones de pesos, de dólares, la que ha anunciado Alex Rodríguez en Playa Grande. Esto es en Río San Juan. Habrán una inversión ahí en un proyecto turístico de más de 1,000 millones de dólares que la está promoviendo Alex Rodríguez. Qué bueno. Ojalá que se materialice y aprovechemos esta inversión, ministro y Alex, aprovechemos esta inversión para invitar a participar de ella a mano de obra dominicana. He estado conversando con algunos constructores y ellos tienen experiencia en la incorporación de mano de obra dominicana. No es un asunto que sea tan fácil, pero se puede ir abordando. ¿Y qué me han dicho? Bueno, ciertamente se consigue que jóvenes vayan a trabajar en el sector. Lo único es que van por poco tiempo. Van por algunos meses para resolver algo y después se retiran. Pero mientras más jóvenes vivan esa experiencia para ir de manera, digamos, temporal, pues más se irán quedando en ella, sobre todo si se le van creando los estímulos necesarios para eso. No hay ninguna razón para que el dominicano trabaje la construcción en tiempos en que esa es una actividad que también ya no es la actividad solamente, digamos, de fuerza, etcétera, sino que es una actividad a la que se ha ido incorporando también, en cierta medida, la tecnología. Entonces, si hay 1,000 millones de dólares para invertirlo, ahí hay cuarto para pagar bien. Ahí no hay necesidad de apelar a mano de obra ilegal. No hay necesidad de apelar a mano de obra ilegal. Y fíjense que he hablado de mano de obra ilegal. Yo no he hablado de mano de obra extranjera, sino ilegal. ¿Por qué? Porque cualquier persona que esté de manera legal, pues puede, y lo importante es que trabaje, pero legal. Entonces, aprovechemos ese anuncio
y sigamos buscando formas de incorporar la mano de obra nacional a estos trabajos. Por otra parte, hay una decisión judicial que es culpatoria para Raúl Risit Jet. Hay un conflicto entre una pareja empresarial, don Raúl Risit Jet, y su ex esposa Alejandra Mejía Alcalá. Además de una demanda de divorcio, además de que ellos ya habían entrado en un acuerdo de naturaleza económica, ¿no? En cuanto a poner de parte de cada quien los bienes que les correspondieran, y eso tengo entendido que se resolvió sin mayores dificultades. Pero aparte de eso, la dama pues interpuso una querella por violencia de género. Entonces, la jueza Francesca Potentini rechazó la acusación de violencia de género contra el empresario Raúl Risit Jet. Su abogado, el abogado de esta dama, que es Henry Raful, ha dicho que va a esperar el dispositivo para entonces posiblemente apelar esta decisión, para apelar esta decisión. En estos casos no es bueno dar consejos si a usted no se lo han pedido. Si a usted no se lo han pedido, no es bueno dar consejos. Pero yo pienso lo siguiente, una pareja que no podía seguir junta porque ya era incompatible, no se sentían bien, no sé qué cosas pudieron haber pasado, pero ellos tomaron la decisión correcta. Ellos se han separado, ellos se divorciaron, cada quien decide ya hacer su mundo. Entonces, ¿por qué continuar? ¿Por qué continuar con un conflicto que lo que hace es, digamos, en el caso de ella, si ha sufrido, ahondarle mucho más las heridas, y en el caso de lo propio? En el caso de lo propio, ok, porque si todavía hubiera algún reclamo que tiene que ver con los bienes, si todavía hubiera alguna dependencia o la dama entendiera que corre algún peligro, perfecto. Pero ya lo que cada quien tiene que hacer es seguir su camino tranquilo y reemprender su vida. Porque no podían estar juntos, ya no están juntos. No están juntos. Bueno, entonces vamos a pasar aquí a estos temas en el orden en el que lo planteamos. Intempestiva visita de Roger Stone. Bueno, señores, ayer fuimos invitados a participar de una conferencia que sería dictada por Donald Trump Jr. Entonces, a esta conferencia, la invitación que la tengo aquí, Donald Trump Jr., José Gómez Canán, tienen el honor de invitarle a una conferencia. Esa conferencia es el nuevo orden del poder, gobernanza e inteligencia artificial. Bueno, hubo un cambio de conferencista porque no estuvo Donald Trump Jr., que posiblemente después estuviera, digamos, a distancia, pero no estuvo. No estuvo. Quien estuvo fue Roger Stone. La sustitución no es menor, porque
como personaje, aunque rocambolesco, pero como personaje, Roger Stone es un personaje mucho más interesante que Donald Trump Jr. Como personaje, porque este caballero es un experto en campaña negativa. Y voy a usar el término campaña negativa para no hacer sentir mal a mi amigo Lenderborg, que no le gusta que se hable de campaña sucia. Si no, Lenderborg dice, no, eso no es campaña sucia, eso es campaña negativa. Es verdad. Esa es la especialidad de Roger Stone. Y Roger Stone viene desde lejos. Viene desde los tiempos de Nixon. De hecho, él tiene la figura de Nixon tatuada en su espalda. También estuvo en la campaña con Ronald Reagan y fue la persona que por ahí por el 84 le dijo a Trump que él podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces es una figura clave en todo lo que ha ocurrido con Donald Trump, incluyendo como lobista de Donald Trump, porque quien les manejó el tema del lobby, de los casinos, de los hoteles de Donald Trump fue precisamente esa figura, Roger Stone. Entonces, este caballero, hay que recordar que él, que se inició, digamos, en las actividades de lobby por allá por los años 80, él fue de los fundadores de Black Manafort, Stone and Kelly en 1980. En el año 2019, a raíz de la primera administración y del primer triunfo electoral de Donald Trump, él fue condenado, vinculado a la denominada trama rusa. Él fue condenado a 40 meses de prisión. Él fue condenado. ¿Qué pasa? Entonces, a él se le atribuyeron 7 cargos federales: obstrucción de justicia, mentira al Congreso, manipulación de testigos, etc. Y él fue condenado, el señor Stone, a 40 meses de prisión. No obstante, Donald Trump era presidente, mandó a buscar la condena de Stone. La condena estaba en un papel que él no podía usar para otra cosa, pero indultó a Stone. Indultó a Stone, es decir, él fue condenado, pero él fue indultado por el presidente Donald Trump. Es un personaje famosísimo. Bueno, hay un documental de Netflix, Get Meet Roger Stone, donde se cuenta todo lo que este hombre ha representado para Donald Trump y cómo en cualquier circunstancia reclama estar ante Roger Stone. Por eso he dicho que el personaje que vino es un personaje realmente interesante. Bueno, él dijo que él tenía 30 años que no pisaba la República Dominicana. Entonces vino ayer, ofreció una conferencia, una breve conferencia, sin preguntas. Él solo expuso, terminó y bye, señores. Entonces, bueno, hizo un relato de cómo va la situación en Estados Unidos, las aspiraciones de Donald Trump, la prosperidad que se va a crear en la administración de Trump y cómo esa prosperidad nos tocará a todos nosotros.
Pero de manera particular, él se desmontó en un avión y vino a esta exposición en el día de ayer para apoyar una iniciativa de Jochi Gómez. Esa iniciativa es una inteligencia artificial que va a monitorear las licitaciones del Estado. Entonces, ayer se dio una muestra de María. María cogió 3 licitaciones y la analizó, diciendo la cantidad de violaciones que había en cada una de ellas, incluyendo, tomó una licitación de Jochi Gómez, o que pudiera haber favorecido a Jochi Gómez, y también expuso las cosas que había alrededor de esa licitación, por lo que el señor Jochi Gómez planteó que esa inteligencia no tiene amigo a nadie. Bueno, dice el señor Stone que esta inteligencia artificial, que con María, Jochi Gómez está haciendo en República Dominicana lo que ha hecho Elon Musk en la administración Trump con Dodge. Es decir, fíjense qué nivel de comparación. Entonces, ahí hay cosas planteadas y hay cosas no planteadas. Evidentemente que esto es una demostración de poder y esto es una demostración de vínculos muy estrechos en el círculo más íntimo del presidente Donald Trump. Lo es. Lo es. ¿Con qué finalidad? Lo desconozco. Pero es una demostración realmente de poder. La convocatoria fue bastante bien respondida. Pudiera decirse que mucha gente pensó que iba a estar ante Donald Trump Jr., pero les repito, si no se dice que es Donald Trump Jr. y se dice que es Roger Stone es más taquillero. Es más taquillero como personaje que Donald Trump Jr. Es más taquillero como personaje, porque es más interesante, es un hombre muy estrafalario. De hecho, se apareció allí con esa extravagancia en la vestimenta, un traje bastante ancho, digamos, los pantalones tipo como lo usan las mujeres en sus trajes. Y bueno, ahí ofreció su conferencia. Vamos a ver también qué lectura se da a esta inteligencia artificial que va a estar 24/7 conectada con todas las licitaciones y entonces revelando cosas que ya no solo quedan entre las partes que licitan, sino de manera muy pública. Dejo esta parte ahí porque me quedan otros temas. Creo que he dicho cosas ahí fundamentales sobre eso. Entonces, señores, miren, yo quiero volver a la excursión ministerial de RD por el mundo infame de Bukele. Ayer hicimos referencia a esto y hoy quiero hacer otras precisiones, porque ayer yo hice el comentario basado, porque ahí fue que me enteré, en la nota de prensa del Ministerio de Defensa. Entonces, Pedro hizo unos aportes con relación a cosas que se habían planteado antes de esta nota de prensa. Y entonces la lectura que Pedro le daba era que
como en principio se hablaba de la presencia de la ministra y no se mencionaba al Ministerio de Defensa, entonces finalmente el Ministerio de Defensa hizo una nota. Bueno, ayer me enteré de otra cosa. Fue ciertamente, como decía Pedro, que primero aparecieron las informaciones de la presencia de la ministra, pero las apariciones de la presencia de la ministra se produjeron solas porque ella no estaba acompañada del ministro de Defensa. El ministro de Defensa estaba en Dubái. Y desde Dubái se le pidió que fuera para El Salvador a acompañar a la ministra que estaba allá solita. Frente a ese espectáculo, señores, yo no había presenciado el espectáculo porque solo me había basado en la nota, pero el espectáculo del propio recorrido, lo único que haría sentir es vergüenza ajena a cualquiera que lo vea. Y aquí el que lo dio a conocer fue Gustavo Villatoro, el ministro salvadoreño. El Salvador vive una transformación histórica, fruto de las decisiones firmes y valientes del presidente Nayib Bukele, que ha marcado un antes y un después en nuestro país. Ha sido un verdadero honor compartir en este encuentro bilateral la experiencia en la implementación de la estrategia de seguridad más exitosa de América Latina y del mundo. Tuve el privilegio de recibir a la ministra de Interior y Policía y al ministro de Defensa, que llegó después, Carlos Fernández, junto a la delegación de República Dominicana para mostrarle de primera mano los resultados contundentes del plan de control territorial y de la guerra contra las pandillas. Durante su visita recorrimos las instalaciones. Señores, cuando usted ve esa fotografía de Faride regodeándose de ese espectáculo de irrespeto a la dignidad humana y de ningún tipo de consideración por los derechos de una persona que se le exhiben a usted desnuda, amontonada en una cárcel, repito, eso nada más da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Entonces, durante la visita recorrimos las instalaciones del Centro de Confinamiento de Terrorismo, el SECO, la cárcel de máxima seguridad y la más grande de América. Esperamos que la visita marque el inicio de una nueva etapa de transformación para su país. Ha sido una experiencia gratificante compartir los logros obtenidos en la lucha contra la criminalidad. Bueno, señores, miren, varias cosas me quedan por decir. Miren, señores, ayer, en ese modelo que nosotros fuimos a visitar para copiar cosas de ese modelo, pues fue apresada la señora Ru López. La señora Ru López pertenece a Cristosal. Es una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos. Ella es la jefa de la unidad de anticorrupción y justicia de esa entidad y ha sido una de las personas que más ha denunciado violaciones a los derechos humanos en El Salvador. ¿Qué hizo el gobierno de El Salvador? La apresó ayer. Y usted sabe bajo qué pretexto le va un expediente de corrupción. Un expediente de corrupción, porque cuando tú tienes una autocracia donde tú tienes el Ministerio Público, tienes los jueces, tú te puedes dar el lujo de coger a cualquiera que te está criticando, como te estaba criticando esta dama, y tú la apresas
y tú mandas a preguntar de qué tú quieres que te la acusen. Bueno, queremos que a ella la acusen de corrupción, que le hagan un expediente de corrupción. Y a ella le van a hacer un expediente de corrupción por su denuncia a las violaciones de los derechos humanos. Eso está en todos los periódicos del mundo. El apresamiento de la señora Ru López en El Salvador por denuncia de violaciones a los derechos humanos. Usted sabe qué va a pasar con El Salvador, porque yo le explicaba que esta cárcel no pertenece a ningún mecanismo de justicia internacional. Hay dos mecanismos fundamentales en términos internacionales. Dos, hay más, pero hay dos que son los principales. Está la Corte Penal Internacional, la CPI. Esa corte, digamos, que tiene una jurisdicción universal y está en La Haya, en Países Bajos, la Corte Penal Internacional. Y está el Tribunal Internacional de Justicia. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tribunales universales? Que el último, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, trata los conflictos entre los estados. Por ejemplo, dos estados tenemos un conflicto por razones fronterizas o un conflicto que hemos tenido por cualquier razón entre dos estados, eso va al Tribunal Internacional de Justicia. Si son crímenes de lesa humanidad y son una serie de cosas, van al tribunal, a la Corte Penal Internacional. Pero son mecanismos de las Naciones Unidas ambos. Hay otros mecanismos, porque hay, digamos, cortes regionales que se han creado. Hay una corte que solo trata las situaciones de la ex Yugoslavia y hay otra que trata el genocidio de Ruanda. Específicas, habilitadas, pero habilitadas por entidades internacionales para eso. Este invento no tiene ningún aval internacional. ¿Usted sabe qué va a ocurrir con ese invento? Nayib Bukele es un preso en Estados Unidos, donde hoy lo están apoyando, donde hoy Trump está apoyando eso. Nayib Bukele es un preso en Estados Unidos solicitado en extradición. ¿Por qué? Porque alguien va a tener que responder por las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo allí, que han incluido ciudadanos estadounidenses. Y el que va a responder por eso no va a ser Trump. Eso no tiene aval absolutamente de nadie. República Dominicana debe pedir, debe excusarse de prestarse a complicidades y a tratar de avalar una cosa como esa. Léanse el editorial del periódico El País, por ejemplo, en el día de hoy. Entonces, la verdad es que eso no tiene la menor justificación, pero la menor justificación. Eso es vergonzoso. Entonces, señores, miren, de los temas que me quedan, voy a tener que pasar al tema del diálogo, la continuidad del diálogo con los expresidentes, porque se hizo la sugerencia de que llevemos esto al Consejo Económico y Social. Esa sugerencia la hizo el doctor Leonel Fernández, que el diálogo se continúe en el Consejo Económico y Social. Yo creo que sí, que hay que continuar el diálogo en el Consejo Económico y Social, y hoy se reúnen los representantes de los expresidentes, etcétera, para ver cómo se va a continuar esto en el Consejo Económico y Social. Yo creo que ahí ya hay que continuarlo. Pero así como advertí que el Palacio Nacional no era el lugar adecuado para este encuentro y el encuentro no se llevó a cabo en el Palacio Nacional, quiero también
hacer una advertencia sobre el Consejo Económico y Social. Al Consejo Económico y Social no debe ir un presidente y un expresidente absolutamente a nada, a exponerse a una discusión allí a cualquier irrespeto. Es decir, el Consejo Económico y Social debe continuar las discusiones y lo que tienen que hacer los expresidentes es hacerse representar allí, porque estamos hablando de una entidad que la integran como 45 representantes y exponer a una figura presidencial a una cuestión como esta, yo creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque hay gente allí que cuando tenga la oportunidad de tener de frente a un líder como este, lo que va a tratar es de lucírsela y de usar toda, digamos, la tribuna que eso le confiere. Y el diálogo se va a afectar. Porque incluso si queremos que ese diálogo sea un diálogo exitoso, ese diálogo tiene que ser un diálogo alejado de la cobertura mediática. Lo que tiene que tener cobertura mediática son los resultados. El diálogo no. Y por lo tanto, si están allí los expresidentes, ese diálogo no va a servir para nada porque va a ser sobre todo un diálogo que va a tener un carácter más mediático. Entonces, yo creo que ellos deben estar representados, pero no deben exponerse. No deben exponerse allí porque eso no le va a dar ningún resultado al país, la presencia de ellos allí, ni a ellos tampoco. Ellos pudieran continuar en conversaciones esporádicas cuando sea necesario con el presidente de la República. Con el presidente de la República y el presidente tener claro lo siguiente. A propósito del diálogo, presidente, hay que tener claro lo siguiente. Vamos a comparar el Consejo Económico y Social con una de las instancias que tenía el presidente Trujillo, que él le llamaba los Salomones. Los Salomones eran los consultores, dos grupos de consultores que tenía el presidente. Y estaban figuras de gran peso intelectual allí, entre los Salomones del presidente Trujillo. Bueno, antes del presidente Trujillo tomar la medida que se conoce como el corte, el presidente consultó a los Salomones y le pidió que le dieran una salida para el problema haitiano de siempre, que se negociaba con ellos, que aceptaban todos los beneficios del negocio, pero que después no cumplían. Y que eso lo vienen haciendo por sécula seculorum en todas las negociaciones habidas y por haber. Y entonces lo propio habían repetido con el Tratado de Rectificación Fronteriza del 36. El presidente o el dictador, como usted le quiera llamar, consulta a los Salomones. Por ejemplo, los Salomones de ahora están en el Consejo Económico Social. Salomones, díganme qué hacemos. Bueno, parece ser que los Salomones no estaban en capacidad de decirle al presidente qué hacer porque tal vez pensaban que lo que había que hacer, no querían asumir las responsabilidades de lo que había que hacer. ¿Y usted sabe qué pasó? Que el presidente asumió la responsabilidad de lo que había que hacer. Y por haber asumido la responsabilidad de lo que hay que hacer, se definió la frontera en la que hoy el presidente Abinader está haciendo el muro. Sin esa decisión no hubiésemos tenido frontera todavía. Porque en una democracia esa frontera no se iba a definir. No se iba a definir. ¿Qué es lo que estoy sugiriendo? Yo no estoy sugiriendo medidas sangrientas ni nada por el estilo. Lo que yo le estoy recordando al presidente es que en definitiva quien gobierne es que tiene la responsabilidad de actuar y de hacer lo que haya que hacer. Es decir, tiene que escuchar a todo el mundo. Tiene que tomar experiencia para actuar en base al mayor cúmulo de experiencia posible, pero en definitiva la responsabilidad del que gobierna no se la despinta a nadie. Cambio y fuera.